Hoy, por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, está nuevamente ante sus pantallas para poder conversar con ustedes una conferencia o estudio bíblico basado en una doctrina de los evangelios en que, dicho y honor a la verdad, existen diversas interpretaciones al interior de las iglesias, al interior de los creyentes. No obstante esto, creemos conveniente nosotros también poder presentar aquellos aspectos de análisis bíblicos que creemos que pueden interpretar esta doctrina. Pues bien, haremos entonces lo que hemos titulado una visión bíblica a la doctrina de la predestinación. Hay muchos creyentes que dicen que Dios ya ha escogido a aquellos que serán salvos, y son aquellos y nadie más los que se salvarán. Y de acuerdo a esta opinión, si alguien va a ser salvo, no es tanto cuestión de que alguien más les hable de la palabra de Dios y a su vez que éste la crea. Pues aquellos que Dios ha escogido salvar serán salvos, pero aquellos no escogidos por Dios, lo que entonces significa aquellos que han sido rechazados para la salvación, no serán salvos. Esta es una doctrina que dirige la responsabilidad de la salvación exclusivamente a Dios, entendiéndose ya que Él ha escogido a aquellos que serán salvos. Después de todo, el que vaya a ser salvo, se piensa, no importa qué, depende completamente de Dios. De que se quiera que se pueda hablar del Evangelio tardíamente, Dios actuará de acuerdo a esta opinión de que Él quiere salvarlo, y por ello, por esta acción, por Él preparada, va a ser salvo. Es posible sostener que en el Evangelio Dios, que es nuestra postura, quiere que todos puedan ser salvos. Y para ello vamos a basarnos en una serie de citas que hablan al respecto. Y vamos a ir leyendo estas citas y haciendo comentarios cuando estos sean pertinentes. Dejemos que el Evangelio le hable a vuestra mente y a vuestro corazón. Veamos, vamos a comenzar por 1 de Timoteo 2:4. Y dice: Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta parte del versículo que habla todos los hombres, como usted bien lo entenderá, habla de todos. Después dice, todos los hombres significa, como ya hemos dicho, no escogió a algún hombre y dejó a otro, sino que el Señor Jesucristo murió por todos. Luego nos adelantamos a Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6, que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate, nuevamente la palabra, por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Nuevamente hablamos ahora en Colosenses, cuando se refiere a que quiere liberarnos del poder del demonio. Colosenses 1:13. Todos, no ninguno, no uno o dos, no los escogidos, todos sean libres del poder de la oscuridad y sean transferidos al reino de su amado Hijo. Luego Juan 3:16 al 18. Este versículo, ya hemos dicho en otras conferencias, es muy conocido por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único o unigénito,
para que todo, de nuevo, aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego continúa. Perdón. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo, desde el punto de vista genérico, fue creado, o una creación en la cual Dios puso al hombre para que se enseñoreara de él, y es su máxima creación, pues nos hizo a su imagen y semejanza. Dios le está hablando a los hombres de todo el mundo. Y después establece la condición: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando Dios dio a su Hijo, lo dio por todo el mundo. De allí concluimos entonces que la salvación es la opción cierta de Dios para con todos los hombres, para con todos los hombres del mundo. Ahora, cuando hablamos de predestinación, es decir, cuando hablamos sobre que Dios ha escogido, ¿qué significa o qué significado debemos darle entonces a el concepto de escogidos? Bueno, el término simple que todos podemos entender, que se refiere al término escogido, a la palabra escogido, significa que alguien a uno lo ha elegido, y en base a que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, significa que esa opción de Dios es que todos los hombres sean los escogidos. Es decir, en esta opción que Dios hace de escogidos, no ha dejado a nadie fuera de la posibilidad de ser salvo. Entienda bien, es una posibilidad. Dios ha escogido a que todos los hombres tengamos la posibilidad de ser salvos. Todos los hombres es su opción, basado en su deseo de Dios para con todos los hombres. Aunque nosotros sabemos, y usted también lo habrá entendido así, que obviamente no todos van a recibir esta oferta graciosa de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Ahora, si bien es cierto, todos somos escogidos bajo la opción de Dios, hay otros que no escogen la opción del Señor, de Dios, y obviamente se pierden. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Los que se pierden lo hacen por su dureza de corazón, pero no están perdidos, porque Dios no los escoge para salvación. O sea, ellos no se perdieron, dije, porque Dios los escogió para que se perdieran. La opción de Dios es que todos nosotros tengamos la opción de ser salvos. El corazón nuestro en el Evangelio, como ya lo hemos dicho, significa aquel campo fértil donde el Señor planta su semilla, es decir, los rudimentos de la salvación por medio de la locura de la predicación de los hombres de Dios. Y la dureza de corazón significa que el arado de la predicación que hace el surco para depositar la semilla, si bien es cierto, hace un surco muy débil, y esa semilla, en vez de penetrar
la tierra fértil con mayor profundidad para que la raíz sea más fuerte, esta raíz se seca porque la dureza de corazón hace que la tierra no sea fértil para la semilla del Evangelio. Los creyentes entonces no fuimos salvos porque Dios nos escogió o nos predestinó dejando a los otros afuera. Es decir, entiéndase bien, si bien es cierto Dios nos escogió a todos, yo estoy diciendo aquí, o estamos sosteniendo, que aquellos que que así se han salvado porque son creyentes, no significa que Dios nos eligió para que seamos nosotros solamente los salvos, para dejar a los otros afuera, sino que fuimos salvos porque escogimos aceptar la opción de Cristo como Señor y Salvador, creada por Dios, el Padre. La salvación es cuestión de fe, ya que tal como está escrito en relación con Cristo, veamos Hechos 10:43, de esta dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Se dan cuenta? Nuestro corazón era tierra fértil y por lo tanto se cumple lo que dice en Hechos 10:43. Vámonos ahora a Juan, primera de Juan 5:1. Todo, es decir, la posibilidad para todo el mundo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Se dan cuenta? Que no es una cuestión de que Dios en su infinito amor solamente ha llamado más a unos que a otros. Luego en Juan 11:26, nuevamente, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Nuevamente, todos. Y luego en Juan 11:26 de nuevo, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Creer, todo. Juan 3:16, ya lo dijimos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuevamente, creer y todos. Juan 46-48, Juan 12, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Quiénes son el mundo? Todos. El que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. En estos versículos de Juan 12, del 46 al 48, en toda la cita se da a entender que si se cree, serán salvos, ya que esa es la opción de Dios, la voluntad de Dios para todos. Por el contrario, todos aquellos que escogen no creer, entonces no serán salvos. Y no es una cuestión de predestinación, es una cuestión de elección personal. Entonces podemos concluir que Dios no escogió a unos y rechazó a otros, o predestinó a unos para salvación y a los otros para perdición. El pasaje de Efesios, capítulo 1, versículo 4 al 5, nos dice: nos ha escogido antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin manchas ante Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados
hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí está implícito que Dios, cuando escogió a todos, pero sin embargo, para que nosotros creamos, nos salvamos y vivamos en santidad, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero no significa que unos destinó para salvación y otros para perdición. Y repito, sino de nosotros, siendo escogidos para salvación, la aceptamos, hablo como creyente, y los otros, los inconversos, los que no creen, no tenían la misma opción nuestra y sin embargo no la eligieron. Como también dice en Hechos 10:34, Dios no hace acepción de personas. De hecho, busca a los que le buscan para que Él así se les revele. Dios no esconde su rostro a aquellas personas que le buscan con sinceridad de corazón. Veamos lo que dice en Salmos 14:2. El Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Se dan cuenta? Y luego en Deuteronomio 4:29, más si desde allí buscare al Señor tu Dios, lo hallarás. Si lo buscara de todo tu corazón y de toda tu alma. ¿Se da cuenta que está cumpliendo lo que dijimos anteriormente? Aquellos que creímos los buscamos de corazón. Nuestro suelo estaba fértil. Aquellos que no lo aceptaron tenían un corazón duro. No era fértil la tierra. Repito, Deuteronomio 4:29, más si desde allí buscares al Señor tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Pues bien, aquellos de corazón lo buscan, lo van a encontrar. Eso no es algo que sucede solo alguna vez para algunas personas. Ello es ley, o sea, no solamente para algunos, es para todos, porque ello es ley dictada por la palabra de Dios. Aquí nos habla a todos. Cuando alguien invita a Dios a su corazón, Dios se acercará a él y se le revelará. Y se le revelará por medio del Señor Jesucristo para salvación y vida eterna. Ahora, con relación a lo asegurado en Juan, cuando el Señor Jesús dice en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Por eso es que Dios, el Señor, busca a aquellas personas que le buscan de corazón y los lleva a los pies de Cristo. Con respecto a la salvación, el entregar el conocimiento del Evangelio hoy es responsabilidad nuestra, de los creyentes, establecida por Dios, por medio de la cual obrará en el que cree en el mensaje de la predicación y del Evangelio. Veamos. Dios es el autor de la salvación en Cristo, ya este crucificado. Pero nosotros los creyentes, como siervos de Dios, tenemos nuestra propia responsabilidad, que es la predicación por medio del ministerio de la reconciliación. Tenemos un ministerio establecido en la palabra que se ha identificado como el ministerio de la reconciliación. Usted se acerca con alguien o a alguien que considera que es, por decirlo de alguna manera, su enemigo, cuando éste hace gestos de que si usted se acerca va a tener algo constructivo para restablecer,
nuevamente la comunicación para poder también llevar a cabo el perdón y restablecer las confianzas. Estoy hablando en el plano humano, ¿verdad? Bueno, pues bien, veamos cuál es el ministerio de la reconciliación que el Señor le ha entregado a los creyentes y que está en los evangelios. ¿Usted dirá dónde? Bueno, vámonos a 2 de Corintios 18, 21. 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahí no está hablando nosotros los creyentes, ¿verdad? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Repito, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Yo creo en el Señor, estoy reconciliado con Dios. Y el Señor, habiendo establecido esta reconciliación por medio de la sangre de Cristo, nos dio el ministerio de la reconciliación. Eso aparece en 2 Corintios 18, capítulo 5, versículo 18. Veamos el 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, es decir, a los creyentes, la palabra de la reconciliación. ¿Cómo se acerca un inconverso al Señor? ¿Cómo se acercó usted y creyó en el Señor? ¿Y cómo me acerqué yo y creí en el Señor? Por medio del trabajo que un hermano o un pastor nos hizo, por medio de la predicación. 20. Así que somos, que lo estamos hablando de los creyentes, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y dice luego, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ahí está hablando al pecador, al inconverso, por medio de nosotros. Ahora el 21. Al que no conoció pecado, nuestro Señor Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hemos sido justificados entonces todos aquellos que Dios escogió, todo el mundo, para que por la locura de la predicación abrieran su corazón, recibieran el Evangelio, creyeran en el Señor Jesucristo y se salvan. Aquellos que se pierden, repito, se pierden por un acto de voluntad hecho bajo la dureza de su corazón. Ahora, que de eso el que dice que aquellos que desde el comienzo del mundo el Señor los conoció, claro, el Señor en su omnisciencia conoce a todo el mundo, pero sin embargo Él nos predestinó, y estamos hablando de todos, hasta antes de la fundación del mundo. Y vuelvo a insistir, la elección es nuestra. Digamos. Ahora, ¿dónde podemos encontrar algo más sobre nuestra responsabilidad? Bueno, vamos a Corintios 3, versículos 5 y 6. El 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Y qué le concedió el Señor a cada uno? La elección de poder elegir nuestra salvación. Y él está preguntando, ¿qué es Pablo y qué es Apolo? Servidores. Los creyentes somos servidores, por medio de los cuales habéis creído. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Apolo? Predicaron incansablemente el Evangelio de Cristo, ya crucificado para salvación de pecado. Luego en el 6 dice Pablo, yo planté, dejó la semilla por la predicación. Apolo regó para que empezara a salir un poquito más la semilla, se firmara un poquito más. Pero, aquí donde nosotros vemos que el Señor es el principal responsable,
El crecimiento lo ha dado Dios. Dios nos cuida durante toda la vida y nos hace que crezcamos en el Evangelio y en el poder de Dios. Él nos ama, nos disciplina, nos bendice, nos salva. Pues bien, ¿no cree usted de que en este corto estudio bíblico sobre la predestinación le ha quedado claro la idea de que Dios no es un ser injusto que predestina a unos para que se mueran eternamente y a otros para que vivan con Él? Dios en su inmenso amor, pensamos y a la luz de lo que aquí está escrito en el Evangelio, Dios estableció, como ya hemos demostrado a la luz del Evangelio, un gran amor por nosotros. Él siempre tiene la mano extendida. Él siempre pone por delante de sus ojos para que nosotros podamos elegir a su Hijo Jesucristo crucificado, que Él ha pagado por nuestros pecados, que ha establecido la gracia, es decir, la salvación gratuita, escuche bien, gratuita, por un acto de fe que nos da el nuevo nacimiento. Y una vez siendo salvos, una vez que alguien plantó la semilla y otro hombre del Señor regó, o sea, nos dio un poquito más fuerza, Dios ha hecho crecer en nosotros, edificándonos en amor y en perfección para buenas obras, como producto del nuevo nacimiento en Cristo. La salvación es exclusivamente por fe. Pero nosotros los creyentes demostramos nuestra fe, como dice Santiago, a través de obras de arrepentimiento y de santidad. ¿Y cómo sabemos qué obras debemos hacer y qué cosas debemos evitar? Por la ley de Dios entregada a Moisés y por aquellos preceptos que están establecidos en su santo evangelio. La palabra dice que toda la palabra de Dios es útil para instruir, para corregir, para instruir en justicia. Y por lo tanto, las leyes y decretos establecidos en el evangelio para nuestra santidad están plenamente vigentes para nosotros. Sin embargo, y termino con esto, el Señor nos eligió a todos para ser salvos. Nos predestinó a la salvación, dejando en nosotros la libertad para poder aceptarla o para poder rechazarla. Nosotros a través del Evangelio debemos buscar la reconciliación para que cuando el Señor vea a un hombre o a una mujer que tiene deseos íntimos en su corazón de acercarse a Él, Él coloca, porque es obra también del Señor, el querer como el hacer, es decir, el querer convertirse y realizar la conversión. Pero nosotros iniciamos el paso para poder aceptar al Señor como Señor y Salvador. ¿Tú no lo has aceptado? Es el tiempo que lo hagas. La eternidad con Cristo y en el reino del Señor es algo inmensamente bueno en comparación con todo lo poco que vivimos en este mundo. Acércate al Señor y vive una vida de acuerdo a las normas del Evangelio. Que el afán del mundo no te lleve a realizar una vida disoluta, donde el libertinaje que hoy día existe en el mundo actual, que muchos llaman progresismo,
representado por una serie de acciones que atentan contra la voluntad del Señor, no son nada que tú te lleves y goces esos excesos de libertinaje, aunque vivas 90 años, y escúchame, convivir la eternidad en un mundo inmensamente mejor ante la presencia de Cristo el Señor y el Dios Todopoderoso. Que el Santo Espíritu de Dios te toque tu corazón y que sepas que tú estás destinado para la salvación. Tú estás predestinado para la salvación, pero esa predestinación operará en la medida en que tú seas capaz de ablandar tu corazón. Que el Señor te bendiga, tú que me estás escuchando, y aquellos que en un momento han tenido una opción distinta por esta doctrina de la predestinación, que quiera el Señor que toque su corazón y vea que lo hemos hecho a la luz del Evangelio y las ideas planteadas están de acuerdo a la propia palabra del Señor. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo agradece una vez más su atención a este uno más de sus programas, y también vuelve a repetir: si este programa le ha sido de utilidad, compártalo o suscríbase para que usted pueda tener todos los programas. En el nombre del Señor me despido y que Dios les bendiga. Muchas gracias.